¡Oli! Bienvenidos un día más al canal. Yo sigo sin saludo, pero tengo un gato. Otro día hice una encuesta en Instagram de qué queríais primero, si 25 cosas metaleras sobre mí o el vídeo de hoy. Y pues ganó el vídeo de hoy, y aparte que a mí me apetecía hacerlo desde hace más tiempo, así que aquí está. Esto va a ser el inicio de una nueva sección que va a tratar sobre los celtas, su cultura, su religión, sus creencias, todo, la sociedad. Empezaré con un par de vídeos sobre historia celta, seguiré con otros cuantos de cultura celta, después me centraré en la religión, en el druidismo y a partir de ahí empezaré a contar leyendas y hablaré sobre los dioses celtas y un poco de todo porque es una cultura que me encanta y actualmente son mis principales creencias, así que quiero enseñaros un poco sobre ellas y vamos a empezar. Supongo que el vídeo será un poco largo, así que intentaré extenderme lo menos posible, resumirlo todo porque no soy historiadora, no quiero dar detalles erróneos por mi parte, así que lo haré un poco a modo introductivo para conocer esta sociedad celta, conocer un poquito su historia y adentrarnos ya en lo que son leyendas y cuentos y demás. Los celtas fueron un grupo de tribus que vivieron en Europa central y occidental entre los siglos 8 y 1 a.C. Se sabe que en el siglo IV a.C. Tribus de los Alpes atacaron Italia y los Balcanes. En el año 390 a.C. saquearon Roma y en el 279 llegaron hasta Delfos, Grecia. Y en el siglo III a.C. los celtas ya se encontraban en los Balcanes y en Anatolia. Voy a hablaros ahora un poco sobre el origen del nombre de los celtas, que viene del griego Keltae, como una designación étnica general. Más adelante también se les conoció como Galatos o Galatai, en griego, que también se presentan como designaciones generales de esta etnia. Estos nombres que se les designaban a los celtas y a los galos eran los que se encontraban principalmente en el continente europeo. Y en el límite oriental del continente había pueblos aislados que se les llamaba los Osi, los Cotini, Escordiscos y Apodos. Y ya sabiendo esto, vamos a pasar a los orígenes europeos de los celtas. La relación que tuvieron los celtas con los europeos del Mediterráneo no siempre fue muy amistosa, que digamos, aunque los intercambios culturales y económicos sí que fueron bastante fructíferos. En cambio, las relaciones políticas resultaron un poco tensas y aunque hubo algún que otro periodo de paz, también hubo muchas y continuas guerras. Los celtas fueron considerados la primera civilización compleja de Europa, la primera civilización que sale más allá de la prehistoria y deja testamentos escritos. La primera huella de los celtas se descubre en el siglo III a.C. y se conoce como la indoeuropea. Poblaciones celtas se desperdigaron a lo largo de todo el continente europeo y algunos factores de estos son cambios climáticos, hambruna, presión de otros pueblos que estaban en expansión en aquel momento, luchas entre las tribus y necesidad de conseguir nuevas tierras. En el primer milenio antes de Cristo aparece una civilización conocida como la cultura de los campos de urnas. Este nombre se les da por la tradición que tenían de enterrar a sus muertos en pequeñas urnas de cerámica después de haberlos incinerado. También trabajaban el bronce y fabricaban herramientas e instrumentos y hablaban la lengua que actualmente da lugar a las lenguas de tipo celta. Mientras que en el siglo 8 a.C. en Europa las civilizaciones que había estaban evolucionando de la edad del bronce a la edad del hierro, esta civilización conocida como la cultura de los campos de urnas empezaron a decaer, siendo sustituida por una cultura que se había desarrollado en el centro del continente, y su cuna fue una pequeña ciudad austríaca llamada Hallstatt. Esta cultura de Hallstatt es la que se considera realmente la primera civilización celta de Europa, mientras que en Italia se desarrollaba una nueva sociedad etrusca. En los Alpes nacía una sociedad caracterizada por una clase de guerreros basada en la agricultura y el comercio con otros pueblos mediterráneos. Los celtas de Hallstatt se extendieron hasta Francia, llegaron hasta Bélgica, al otro lado de los Alpes, de los Pirineos y hasta las Islas Británicas. Los etruscos comenzaron a comerciar con los griegos y esto dio lugar al periodo del Atene. Durante este periodo los celtas empezaron a extenderse por toda Europa y fue entonces cuando los griegos y los romanos comenzaron a transmitir el nombre de los celtas, los cuales fueron dueños de Europa durante un breve periodo de tiempo.
En los siglos V y IV a.C., numerosas tribus celtas cruzaron los Alpes, invadiendo así el valle de Padania. Entre ellos se encontraban los boyos, que eran una tribu procedente de Bohemia. También estaban los senones y los lingones. Algunas de estas tribus se establecieron permanentemente en la zona, quitándole el sitio a los etruscos. La mayor parte de los galos se apoderó de Lombardía, ocupando un amplio territorio que se extiende hasta el actual Véneto. Y vamos a hablar ahora de las migraciones celtas, que se debieron principalmente a la falta de tierra, aumento demográfico y la necesidad de encontrar nuevas fuentes de alimentación y aprovisionamiento. Ahora pasamos a hablar un poco sobre los celtas en España, que creo que es un tema bastante importante. Principalmente podéis descubrir mucho sobre esto escuchando Salduye. En el siglo VI a.C. aparece lo que los historiadores llaman la cultura celtíbera. Se caracteriza principalmente por sus guerreros, el trabajo que hacían con el hierro, la lengua celta y las tradiciones que se mantuvieron hasta la época romana. Tras una guerra de 10 años, el cónsul romano Escipión el Emiliano consiguió hacerse con Numancia, y bueno, pues aquí tenéis la canción de Numancia de Salduye, que lo explica todo. En cuanto a la incursión celta en Asia Menor, fue en el año 279 a.C. una tribu de la península balcánica atravesó el Helesponto invadiendo Asia Menor. Y los celtas también llegaron a las Islas Británicas a partir del siglo VII a.C. aproximadamente. Grupos de celtas llegaron a las Islas Británicas y se encontraron con una civilización bastante avanzada, la cual perfeccionaron. Sin embargo, el clima frío, las zonas pantanosas y los bosques, junto con la densidad de población, crearon grupos de nómadas celtas que se desplazaban continuamente de una zona a otra. Y bueno, creo que en resumen ya conocéis bastante sobre el origen de los celtas. El siguiente vídeo que veáis sobre este tema será sobre la rendición a Roma por parte de los celtas. Bueno, espero haberos dado la información correcta. Ya he dicho, no soy historiadora, esto lo hago por puro placer. Me gusta mucho investigar, pero creo que me he basado un poco en lo básico para que llegue un poco a todos y lo podamos entender un poquito todos. Espero que os haya gustado, espero que hayáis descubierto cosas que no sabíais. Esto quizás es la parte más aburridilla, porque luego las leyendas son mucho más interesantes, al menos en mi opinión, y pues espero que os guste. Si tenéis algo que añadir o si queréis comentar algo abajo en los comentarios, sabéis que siempre respondo. Y no olvidéis suscribiros, seguirme en mis redes, que solo es Instagram. Seguidme en mis redes y nos vemos en el siguiente.